Tomás de Híjar está analizando el papel del Papa, pero antes de ir a una pausa, yo le pregunté, Tomás de Híjar, para entender de lo que estamos hablando, cuando menos desde la perspectiva del número, los católicos, ¿cuántos representan en el mundo? Los ortodoxos, ¿cuántos representan en el mundo? El cristianismo, si lo comparáramos con un árbol, cuyas raíces pues comienzan a desarrollarse hace 2000 años, tiene un tronco que ostenta la continuidad desde la fundación, y de ese tronco salen dos grandes ramas, que son la iglesia de rito latino y la iglesia de rito oriental o griego. Y bueno, si nos atenemos a los números, actualmente los católicos, bueno, los cristianos en la totalidad serían 2.000 millones de los 7.000 millones de habitantes que tiene este planeta. 1.200 millones serían católicos, 400 millones serían cristianos de rito oriental, y los restantes se dividen en grandes porciones, en 4 grandes porciones. La primera la ocupa la iglesia anglicana, la segunda las iglesias reformadas, luterana y calvinista, y las demás las confesiones evangélicas, que bueno, pues deben de tener más de 3.000 denominaciones. De manera que si nos atenemos pues a estos datos estadísticos duros, diríamos que lo que el Papa es para 1.200 millones de católicos, el patriarca Cirilo lo es para 400 millones de cristianos orientales o griegos. En el aspecto personalísimo del Papa Francisco, cuando se le candidateó, para utilizar un término coloquial, bueno, polaco, se mencionaba no solamente que estaba en contra su edad, sino también en contra su situación física, las enfermedades, y se hablaba que inclusive, bueno, pues no tiene un pulmón, está viviendo con un solo pulmón. Ese tipo de reflexiones, ¿qué significado tienen en una sucesión papal? Sí son importantes y sí se toman en cuenta, sobre todo si consideramos la penosa experiencia que hubo al tiempo de la sucesión del Papa Pablo VI, donde el cardenal Luciani, una persona excepcional, bueno, pues sufrió un deterioro de su salud, la asunción al pontificado, y bueno, dio pie a un sinnúmero de especulaciones, ¿no?, que hasta la fecha seguirán en algunos ambientes, pero en definitiva lo que se conoce por los medios de la investigación y los datos dignos de confianza es que Juan Pablo I murió de un infarto y que a esto debió haber contribuido la carga grande que sí implica ser obispo de Roma. Y bueno, en el caso del Papa Francisco, también los cardenales sin duda tomaron en cuenta tanto su edad avanzada como la falta de ese pulmón, que son cosas que se conocen, digamos, no son públicas y notorias, pero sí se toman en cuenta. Los cardenales sí deben saber cuál es la situación física de sus compañeros. Sin embargo, bueno, hemos visto que esta falta de esa parte de su cuerpo no solo no le ha impedido desarrollar su ministerio, sino que hasta el momento ha dado muestras de una vitalidad fuera de serie. Yo puedo decir, dar fe de algo de lo que fui testigo. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en la Plaza de San Pedro en una audiencia pública, donde, cosa rara para ese tiempo, era finales de mayo, se desató un chubasco al tiempo que comenzaba la audiencia. Yo de inmediato pensé que se iba a cancelar. No fue así, y el Papa salió a saludar a los peregrinos, y cuando quisieron acercarle un paraguas lo rechazó, y por segunda ocasión quisieron hacer lo mismo y él declinó utilizar el paraguas, se mojó junto con la gente, recorrió la Plaza de San Pedro en un vehículo descubierto, saludó a las personas que pudo y quiso. Y a mí en lo personal, que había perdido ya la expectativa de verle por esa circunstancia, pues me dejó una impresión muy grata, porque podríamos decir para él en su oficio que
el tema de la salud tendría que ser prioritario. Sin embargo, sin decir que no lo tome en cuenta, tuvo una gripe muy fuerte en el mes de diciembre que sí impidió algunas de sus actividades. No, su vida no pende de esto, y él es tan consciente de ello que sus acciones las ha ido dando a pasos muy firmes y también dejando claro qué es lo que quiere como legado a la posteridad durante su gestión. Por cuestiones de edad y por cuestiones de salud, ¿podría haberse dicho que era un papa de transición? Claro, pero ese tipo de categorías siempre en la historia de la Iglesia han dado unas volteretas muy curiosas. Usted tal vez recuerde que el tiempo en el que el papado, la Santa Sede, estuvo residiendo en Francia, en el Ducado de Aviñón, hubo un tiempo donde los cardenales no se ponían de acuerdo en elegir al Papa. Pasaron 2 años y la situación era tremenda. Y entonces optaron por elegir al obispo de Cahors, que era el más viejo del colegio episcopal en ese momento. En la Edad Media las expectativas de la vida de una persona pues eran de 40, 35, 40 años, y ese señor tenía 65 años, era el más viejo del colegio. Y entonces lo eligen como papa de transición y él adopta el nombre de Juan XXII y terminó siendo uno de los pontificados más largos de la historia y también de los más enérgicos. Él tomó unas medidas excepcionales, pero fue de más de 20 años el pontificado de este papa. Tenemos el caso más reciente de San Juan XXIII, donde también se le elige a una edad casi octogenaria. Y bueno, su pontificado fue breve, pero nos dejó comenzado el Concilio Vaticano II, que tanta relevancia ha tenido para la historia. Si las expectativas de los electores en este cónclave donde resultó electo el cardenal Bergoglio eran de elegir a un papa de transición, ciertamente con el tiempo que ya lleva el Papa Francisco y las acciones que ha tomado, pues ya su herencia a la Iglesia y a la humanidad no serán de transición ciertamente. 2 aspectos. Uno, en los entretelones del Vaticano y en los sistemas de sucesión se incluye una revisión médica a fondo, esa es una. Y 2, es estudiado el antecedente de cada uno de los papables en cuanto a actitudes, en cuanto a desempeño en los cargos que ha desempeñado. Es claro que siendo tan reducido el colegio del cardenalicio al tiempo del cónclave, no pueden ser más de 120 electores y solo pueden integrarse a él los que tengan hasta 80 años cumplidos. Que los cardenales entre sí se conozcan, no es un número abrumador, 120. También es claro que de esos grupos prevalecen algunas cabezas y también que los cardenales se informan por su cuenta y reciben datos de primera mano en torno a esas cuestiones, y una de ellas es la salud. Para conocimiento de quienes nos escuchan, una de las condiciones que se pide para a los candidatos a ceñir una mitra por parte de la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, pues una muy importante es la situación física. Y entonces siempre en las ternas para elegir candidatos a las sedes episcopales se toma en cuenta el estado de salud. Y bueno, la Iglesia tiene representaciones diplomáticas en todo el mundo, pero también uno de los oficios de los nuncios o de los delegados apostólicos, pues es llevarle el paso a los obispos, de manera que la Santa Sede tiene informes fidedignos y frescos en torno a los obispos de todo el mundo, no máxime de los cardenales y máxime de los papales. Hay una actitud, hay un estilo, como diría don Daniel Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar del Papa Francisco. Es a veces su espontaneidad que raya en sorpresivas actitudes frente a multitudes, por ejemplo, o frente a políticas del Vaticano. En este caso, ¿cómo analizas, cómo juzgas tú, Tomás de Híjar, esa proclividad del Papa Francisco a ser demasiado espontáneo? Bueno, ante todo hay que advertir que no se trata de una persona antiprotocolaria. En todo caso, es una persona no solo espontánea, sino también que se confía
a los impulsos, pero siempre dentro de un orden y dentro de un esquema donde jamás alteraría, por ejemplo, lo que pide la Sagrada Liturgia en una ceremonia, en una celebración, pero que sí se da la libertad de ser lo más espontáneo, lo más fresco en los espacios de encuentro y de convivencia con la gente. Es algo que muchos que lo trataron de cerca lo han señalado. Entre el arzobispo de Buenos Aires, que se desplazaba en metro en la ciudad capital de Argentina y que gustaba muchísimo de, dice él, callejear, perderse entre la gente, observar a las personas de a pie, y el obispo de Roma, sí ha habido un cambio sustancioso en la actitud, y es que, reitero, esto es lo que comentan quienes lo han tratado de cerca en los últimos años, de una persona que tendía a ser adusta, siendo arzobispo de Buenos Aires, ahora vemos a otra persona a la que no se le cae la sonrisa de los labios, siendo así que su responsabilidad y las situaciones que tiene que resolver se han centuplicado. Sin embargo, también se nota que su estilo personal de gobernar, en este caso, quedó marcado desde el principio por una nota que creo yo es lo que va a caracterizar a este papa, o por lo que lo va a recordar la historia. Él ha querido ser el papa de la misericordia. Como que cada pontífice ha tenido así una encomienda o una tarea personal, y Francisco se ha tomado muy en serio este tema, al grado que pues en estos días circula ya una entrevista que le hizo el periodista italiano Andrea Tornielli, donde él de puño y letra quiso intitular a esa obra El nombre de Dios es misericordia. Y bueno, ahí se nos explica, es un libro maravilloso que se puede leer en un par de horas, lo recomiendo ampliamente y está en todas las librerías, donde vemos a un Francisco de cuerpo entero, alguien que quiere romper de una vez por todas con una forma de ser iglesia que no es la del Evangelio, y que en contraparte quiere abrir diques que rebasen incluso el aspecto confesional para que se sientan acogidos por la misericordia de Dios, tanto católicos como no católicos, cristianos como no cristianos, creyentes como no creyentes. Es algo maravilloso, y sin duda ese aspecto misericordia pues va a ser como el hilo conductor del tiempo que siga al frente de la iglesia este papa. Contrasta esa actitud de la misericordia con una característica que mucha gente le señala, como que es medio regañón, regaña a los ricos, regaña a los explotadores, regaña a mucha gente. A ver, dinos algo sobre esa característica después de una pausa.